Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, porque podemos como ministro competente del nuevo pacto presentarnos ante tu pueblo, a cada una de esas ovejas que tú sabes dónde están, para ser ministrado de la palabra, esa palabra que santifica, esa palabra de verdad, ese anuncio del evangelio, que son buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de redención, buenas nuevas de justificación, buenas nuevas de vida eterna, esa buena nueva de glorificación en Cristo Jesús es la que estamos impartiendo a través de estos estudios que damos cada sábado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos comisionó como embajadores suyos, como maestros competentes de un nuevo pacto. Y por esto estamos al servicio como esa vasija útil que el Señor usa para comunicarle a su pueblo las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta entrega, vamos a hacer algo especial, ya que hemos venido dando libros por libro, pero ahora tenemos algunos temas que queremos presentarlo de manera que como el Espíritu nos va dirigiendo, hacemos lo que el Espíritu nos llama a hacer. Y en esta ocasión vamos a hablar de nuestra posición en Cristo Jesús. Y dice la palabra, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que donde Cristo está sentado a la diestra del Señor, estamos nosotros sentados juntamente con Cristo, porque lo que el Señor dice en su palabra, y yo le creo, es que donde está Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, estamos cada uno de nosotros. Y es por esta razón que creemos lo que el Señor ha dicho en su palabra y por eso lo manifestamos de acuerdo a que hablamos como el Señor habla. Lo que Él dice en su palabra, eso es lo que predicamos y eso es lo que creemos. Y lo hemos creído y por eso lo damos por gracia, porque por gracia lo hemos recibido. El Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, la obra de que estemos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales es una obra de Dios. Es una obra del Padre por su pura voluntad. Primera de Pedro 1:2 establece la palabra elegidos. ¿Quiénes somos elegidos? Cada uno de los creyentes fuimos elegidos para creer, porque al elegirnos nos dio fe para que nosotros podamos ser creyentes. Y al ser creyente, Él dijo que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Para usted ser creyente, tiene que el Padre haberlo elegido y darle fe. Según la presciencia, conocimiento previo, significa esto, de Dios Padre en santificación del Espíritu, del Espíritu, bendito Dios. Elegidos según la presciencia, conocimiento previo de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Señor, en su conocimiento previo, nos eligió según su conocimiento de Dios Padre en santificación, una obra santa del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Nosotros somos llamados a la obediencia porque tenemos un Señor quien nos da unas leyes y mandamientos para que nosotros seamos obedientes, y a través de esta obediencia nosotros estamos súbditos a la voluntad del Dios Todopoderoso, quien nos somete a esa obediencia, y que seamos rociados y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Nosotros, antes de que Cristo viniese, hiciera el último sacrificio en la cruz del Calvario, estábamos enemistados con Dios. Él estaba alejado de la raza humana por el problema que teníamos del pecado. Como Cristo vino y resolvió el problema del pecado que teníamos, ahora para nosotros estar justificados por Cristo, estamos
rociados con la sangre de Jesucristo. Y por esto, cuando el Señor nos ve como justificado. ¿Y qué es lo que nos identifica como justificado? Nos identifica que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que ahora somos hijos aceptos en el amado. Presciencia. Y que ese plan no lo elaboró ayer ni la semana pasada Dios. Fue un plan perfectamente orquestado desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor te conocía y me conocía desde antes de la fundación del mundo, porque Él no creó y nos inscribió en la eternidad. Antes de la fundación del mundo no puso nombre y nos inscribió en el libro de la vida y del Cordero. Eso que usted oye en las iglesias, ven para que, Señor, inscríbelo en el libro. Eso es creencia personal y religiosa. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la verdad. Desde antes de la fundación del mundo, dice, a lo que antes conoció, antes de la fundación del mundo, a eso llamó. Y para el Señor llamarte tiene que haberte puesto nombre. Y es por esto que sabemos que en su presencia ya Él nos había concebido a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, y por eso habla de nosotros en ese tiempo. Dice la palabra. Por tanto, entendemos que Él ya nos conocía gracias a su presencia, el conocimiento previo, y que a pesar de saber cuáles serían nuestros errores, nuestras faltas, transgresiones, o cuán pecadores llegaríamos a ser, aún así puso a nuestro alcance la posibilidad de una relación plena con Él, con el Señor. La presencia de Dios es ese previo conocimiento que solo Él, Dios, tiene sobre todas las cosas. El propósito de Dios para nuestras vidas, después de decir que Dios elaboró un plan en la eternidad, que nos eligió para vivir en Él, en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo opere en nuestra santificación. Pedro nos dice cuál es el propósito de esa elección, que dice que nos eligió para vivir en Cristo. Ahora estamos en Cristo porque fuimos insertados en Él, y Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y que el Espíritu Santo opera. El Espíritu Santo, ¿sabía usted que usted es templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo opera en usted para redarguirlo y alertarlo y convencerlo de pecado, para que usted viva una vida de arrepentimiento, y sabiendo que pertenece a la familia celestial y tiene una relación directa con usted. Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en usted. Ay, ¿cómo es eso? Que está en mí, también está allí, está allá. Porque al Señor nada lo limita. Acuérdense que Él es omnipresente, que Él está presente en todas las cosas y en todo lugar y en toda materia. El Señor es una manifestación omnipresente, y por esta razón Él puede estar dentro de usted, siervo, dentro de usted, siervo, y dentro de mí en todo tiempo, porque el Espíritu Santo está ahí hasta que venga el día de la redención, que Él le entregue su pueblo a Cristo Jesús. Y esta es la comisión que tiene el Espíritu Santo. Él es el mesonero al cual le entregaron el que estaba herido en el camino, que éramos nosotros, para que Él cuidara de nosotros, nos redarguyera y nos santificara en la palabra, para nosotros en crecer y tener esa santificación consumada en nuestras vidas. Nosotros no somos santos porque nosotros nos vestimos, porque nosotros nos proponemos, no. Nosotros somos santos porque Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser rociado por la sangre de Cristo y ser dado del Espíritu Santo, que ahora somos su templo, para que esa santificación se consumara en nuestras vidas. Cada día nuestra nueva creación va creciendo más y va tomando más dominio del alma y va tomando más dominio de la carne, y sometiéndolo a la obediencia, que es el objetivo del Señor, que seamos todos obedientes de la palabra y de la verdad, elegidos para obedecer y ser rociado por la sangre de Cristo. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, nadie pudiera decir con verdad que Dios no es capaz de perdonar sus pecados, ya que nadie es tan pecador que Dios no lo pueda perdonar. Pedro dice que Dios Padre es quien hace el plan. Él nos elige y dispone todas las cosas como para que tengamos la posibilidad de aceptar su propósito. El Señor es quien hace, y por eso es que existe la predestinación. A lo que antes conoció, a eso predestinó. Eso significa que Dios a ti y a mí nos predestinó para que hoy seamos creyentes, para que hoy estemos militando en
en la oportunidad de conocer más de Él, de conocer su palabra y tener esa hambre, esa ansiedad de conocer cada día más de su nombre, de su gloria y de lo que somos en Él. Y es por esta razón que esta relación se da de nosotros para con Dios, porque Él nos predestinó para que seamos amados por Él, porque Él nos amó primero, y que nosotros también lo amemos, y que por eso estemos con Él, no por miedo, como usan los religiosos por ahí, que le hablan más del enemigo y de la fuerza del enemigo y de la acechanza del enemigo, que del amor y la provisión que el Señor nos dio en Cristo Jesús. Créanle a la palabra, créanle al Señor. El Señor no manda ningún anuncio malo, ni habla de que usted tenga que echar una lucha con el enemigo, porque ya Cristo lo venció. Lo que el Señor dice de usted y de mí es que nos dio las herramientas espirituales y nos dio las llaves del infierno, y que Él venció al enemigo, y que el enemigo tiene que estar al estrado de nuestros pies. Y es por esto que usted no le acepte a nadie que le hable de fuerza del enemigo, de acechanza del enemigo, de liberación. Todas esas cosas no las puede hacer nadie, porque ya Cristo la hizo. Ya Él nos liberó de la prisión donde estábamos cuando éramos prisioneros del enemigo, pero ya no lo somos. Y no me gusta mencionar al enemigo en mi prédica, porque él no tiene ninguna potestad en mi vida ni en mi creencia para yo honrarlo, mencionándolo, aunque sea para destrucción de él, porque él no tiene absolutamente ninguna fuerza ni en mí, ni en mi casa, ni en mi familia, porque yo y mi casa le servimos al Señor y hemos creído en el Señor de nuestra salvación, y él nos resolvió el problema del pecado. Por lo tanto, el enemigo no tiene ningún acceso a ningún creyente. Si alguien llegó tribulado porque no conoce la verdad, lo único que tenemos que hacer los ministros es ministrarle la verdad de Dios, para que esa libertad que hay en la palabra, conocerá la verdad y la verdad te hará libre, lo libere de todas las cosas. Pero ni usted, siervo, ni usted, ministro, ni usted puede hacer una liberación contra una gente, porque eso es brujería. Usted no está autorizado ni que para estar que liberando a alguien de demonio. Usted lo que tiene es que enseñarle la palabra, que la palabra misma hace ese trabajo, pero la palabra sin contaminación, como la sirvió el Señor, como salió de la boca del Señor, así usted se la da, porque así no está contaminada con su creencia o con sus temores o con su manera de ver las cosas, porque no tiene que ver nuestro sentimiento ni nuestra posición terrenal en cuanto a la palabra. La palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, y no necesita a nadie que la interprete. Dígasela como el Señor la dijo, que ellos la van a entender, porque el Espíritu que está en cada uno de los siervos va a recibir esa palabra y va a identificar esa palabra como verdad, porque el Espíritu verdadero que está siendo residente en cada uno de nosotros, del cual somos templo, Él nos va a redarguir y nos va a dar señales de que lo que estamos recibiendo es palabra de verdad. Pero de que usted ve a alguien en un púlpito y que empiece a hablar más del diablo que de Cristo, salga de ahí, porque ese es un emisario de Satanás. Eso no tiene que ver nada con Dios. Y lo digo responsablemente porque la palabra me respalda. La palabra no manda a nadie a hablar del enemigo ni de su fuerza, porque entonces no serían buenas nuevas, serían malas noticias. Las buenas nuevas de salvación es que Cristo murió en la cruz del Calvario, que nosotros ahora estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Ese es el Evangelio, el que le habla del amor, de la aceptación y del perdón. Tan difícil era vivir en aquellos momentos de tanta persecución en la iglesia primitiva, angustia e incertidumbre, que Pedro se aboca a intentar abrir sus ojos a una realidad distinta a la que ellos estaban viviendo, una realidad eterna, la cual fue planificada desde antes de la creación del mundo y fue puesta al alcance de sus manos. Lo que Pedro hace, lo que nosotros hacemos en el día de hoy, que quiero que cada uno de mis hermanos y de las ovejas del Señor pongan los ojos en la cosa del cielo, en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos dejó y nos mandó a que predicáramos, y que no miráramos las cosas de este mundo y de esta tierra. ¿Por qué? Porque todo aquí es pasajero y todo tiene su final acá. Mas en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Estamos hablando de un evangelio que lo conecta a usted con ese compromiso que usted tiene con la eternidad. Era que ellos, dice la palabra, la posibilidad de disfrutar de una verdadera relación con Dios en este tiempo, tanto como la de obtener una esperanza viva y real sobre que ellos no solo debían conocer, sino que debían vivir a la luz de ambas verdades. ¿Quién es usted a la luz del conocimiento del Señor? Usted es un justificado en Cristo Jesús, y es por esta razón que a la luz de esa verdad, entonces ya usted sabe cuál es su identidad en Cristo Jesús. Verdades poderosas. 1.
En Cristo tenemos nuestra redención del dominio de Satanás. Ya no tenemos nada que deberle al enemigo. Ya el enemigo no nos puede hablar por nuestra falta, porque nuestras faltas fueron pagadas por Cristo en la cruz del Calvario. Cristo nos libró del problema que teníamos del pecado que nos alejaba de Dios. Ahora nosotros somos su nación santa, somos su linaje escogido, somos su divino tesoro, somos su real sacerdocio. Y si el Señor dice eso de nosotros, ¿por qué usted permite que nadie desde un púlpito le diga a usted que usted no tiene valor y que usted tiene que hacer esto, aquello y lo otro para poder ser visto por Dios? No, usted fue visto por Dios en la cruz del Calvario cuando Él dijo, los tengo en mi mano a ellos y a los que por ellos creerán en mí. Cuando hablaba de los apóstoles y hablaba de nosotros, porque nosotros por el evangelio que los apóstoles nos dejaron es que nosotros creemos en Cristo. Y Él dice, los tengo en mi mano y no voy a perder ni uno. Le voy a creer a alguien que suba a un púlpito a mandar las ovejas de Dios para el infierno y a declarar quién va para el infierno y quién no, porque ellos tienen unos ojos nucleares que saben conocer quién es desde el Señor y quién no. Mire, no importa cómo usted vea a una persona, y si es oveja y se va con el Señor. No importa cuál sea su condición, porque la condición que importa es la condición de Cristo, no de cada uno de nosotros. Porque el Señor, si tiene que pasarnos como por fuego para blanquearnos y entregarnos a sí mismo para que estemos con Él para toda la eternidad, el Señor lo va a hacer. Y es por esta razón que el Señor nos da la seguridad de la salvación, que dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes estamos en Cristo Jesús? A lo que el Señor agregó. A lo que el Señor agregó a Cristo a través de la palabra y el convencimiento que da el Espíritu Santo, para que aceptemos al Señor como nuestro Salvador. Y dice, para todos los que en Él crean, no mueran, mas tenga vida eterna y no perecerán jamás. Seguridad de la salvación. Si el Señor dice que usted no perecerá jamás, ¿por qué tiene que venirle a alguien que decirle que si usted hace esto, aquello y lo otro, usted se va para el infierno? Mire, no lo acepte, porque usted no se va por las cosas que usted hace o por las cosas que no hace. No es por obra, es por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ahí no entra ninguna cosa de las obras. Entonces, si es por gracia, no es por obra. Porque si fuera por obra, entonces no fuera por gracia. Y el Señor no nos dejó obra para hacer, para que nosotros seamos sus hijos. El Señor lo que nos dejó es que somos sus hijos, y como hijos de Él, nos dice, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El que no tenga santidad es porque no fue santificado por el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Por lo tanto, no tenemos ni que preocuparnos, porque si nacieron condenados, van a seguir condenados y estarán eternamente condenados. Por lo tanto, todo hijo de Dios que ha creído en el Señor, no hay manera que usted haga algo que lo separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El que le predique otra cosa, eso no es buena nueva. Por lo tanto, no es evangelio, y usted está cometido a no creerle, porque debe creerle a Dios. Que aún usted caiga y esté en el lodo, el Señor de ese lodo lo va a sacar, lo va a limpiar y lo va a llevar al mesonero, para que el mesonero cuide de usted hasta que Él venga por su iglesia. Porque así dijo del que estaba en Corintios 6, que al altar que lo pongan allá afuera para que el enemigo le coma su carne, la carne que es materia de este mundo, pero que no le toque su espíritu, que es materia, que es su parte eterna, para que cuando venga el Cordero se vaya con el Cordero. El Señor no lo condenó porque estaba haciendo cosas que avergonzaban hasta los impíos. El Señor no lo condenó, le dijo que él se comiera su carne, el enemigo, que eso le pertenecía, pero que no le tocara su espíritu. Y si el Señor habla tan claro, ¿para qué nosotros necesitamos interpretación? Porque eso está en la palabra a sí mismo. Entonces, por eso que le digo, no acepte que nadie lo esté mandando para el infierno, ni que le hable de persecución, ni que le hable de liberación. Usted fue liberado por Cristo Jesús y la obra fue completada. No hay que hacer nada, y no le crea ningún brujo que venga a decirle que está haciendo liberaciones de malos espíritus en su vida. El que le dice eso es un brujo y está trabajando brujería. No tiene que ver nada con la palabra ni con la verdad, porque la palabra lo que dice que ya usted fue liberado en Cristo Jesús. Nuestra redención es eterna. Eso no fue de que ahora te redimido y mañana tiene deuda. No, la redención es eterna. Cristo nos libró de una vez para siempre de nuestro problema del pecado, y ya nosotros el Señor no nos ve como pecadores, aunque tenga Él que limpiarnos de nuestra caída y nuestras transgresiones durante esta existencia, porque Él sabe que Él va a completar la obra que Él empezó, sea que Él tenga que hacerlo o que nosotros nos limpiemos para ser agradable al Señor en nuestra vida. Que esa es una alternativa que tenemos y que debemos usarla en obediencia al Señor. Dice, y ha estado vigente y seguirá vigente nuestra redención, y es válida y efectiva para siempre. Nosotros tenemos garantizada la remisión la remisión y el perdón de nuestro pecado. La tenemos garantizado en Cristo Jesús. Cuando Él pagó por todos nuestros pecados, no pagó por lo que teníamos de nuestro padre Adán y su transgresión contra el Señor.
ni lo que nosotros habíamos hecho mal, ni lo que podamos hacer en el futuro. Entonces es continua y dice la palabra, nosotros tenemos garantizada la remisión. La remisión es el perdón de nuestro pecado, y el perdón de nuestro pecado desde ahora y para siempre. El Señor no nos puso límite en eso. Entonces Él dijo que nos libró de todo pecado. Creámosle a la palabra que dice de todo. Entonces no esté buscando pecado para ponerle a un hermano que dejó de venir a la iglesia, que dejó de diezmar. Por todo te mandan para el infierno, porque los intereses de ellos sí no pueden ser tocados. Esos grandes ministros que hablan más de Satanás, porque son diablólogos, más de Satanás que de Cristo. Y no es que estoy siendo duro con ellos, es que quiero que despierten a que deben predicar el amor, la aceptación y el perdón, tal y como Cristo nos lo dejó en el Evangelio, y que se atachen a predicar el Evangelio, y que se dejen de estar inventando cuentos de camino para asustar a las ovejas del Señor, y en vez de nosotros hacer lo que el Señor le dijo cuando le hablaba a Pedro, no hablaba a cada uno de los ministros diciendo: apacienta mis ovejas, apacienta a mis ovejas. ¿Y qué es lo que hacen los pastores? Dejarle saber a todos cuál es su posición en el infierno, que van derechito para el infierno, que no van ni para el cielo de la boca, que todas esas cosas y todos esos disparates que predican, y excúsenme la palabra, pero que debo decirla como el Señor la pone en mi corazón. Al Señor no le agrada eso, que sus ovejas anden buscando la comida, el pan de la palabra, el pan de la verdad, y usted se ponga a hablarle de pluma de burro. Eso no está bien, eso no está bien. Y revísese como ministro si usted está predicando para la gloria de Dios o para engrandecer a Satanás, el enemigo de la palabra, el enemigo de los creyentes. Porque cuando usted está promocionando al infierno y le está mandando gente para allá, el diablo está contento. El diablo no quiere que usted conozca de la remisión de pecados, de la redención que tuvimos eternamente en Cristo Jesús. El diablo no quiere que usted conozca que usted fue salvo y que ya usted no tiene problema del pecado. El diablo quiere que usted se sienta culpable, que se sienta sucio, que se sienta indigno. Esos son los ministros que ministran no para Dios ni para el Evangelio, ministran para que el diablo se apodere del sentimiento de los creyentes, y que ellos no se sientan suficientes y dignos. Entonces es digno no porque lo que usted hace ni por cómo usted es digno porque el Señor lo eligió desde antes de la fundación del mundo para agregarlo a la iglesia y para que usted sea rociado por la sangre de Cristo. Esa sangre lo hace usted digno de recibir el amor, la aceptación y el perdón de todos los ministros que me dicen, que ministran la palabra. En lugar de ser esclavos del adversario, que ya no somos, ahora hemos venido a ser los amos sobre el adversario y todos sus principados, gobiernos, potestades y huestes del mal. Ahora somos nosotros quienes mandamos. Ahora, en lugar de ser víctimas y súbditos de la circunstancia, nos convertimos en los amos de esa circunstancia. Lo que dice la palabra, vamos a navegar en la palabra, porque no nos despegamos de la palabra es lo que predicamos, y la palabra por eso nos respalda. Colosenses 1, 18 al 20. Y Él, ¿quién? Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa sangre que le cubre a usted. Él dice que usted está en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad que predicamos, y la verdad de Dios es la que debe prevalecer en su vida, porque es la que lo santifica, es la que nos santifica y nos mantiene seguros de una salvación que nos fue dada y pagada bien cara en la cruz del Calvario. Efesios 2, 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obras, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí donde está Cristo estamos nosotros, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Estamos sentados legalmente en lugares celestiales en Cristo Jesús. Legalmente, porque tenemos la autoridad del Padre, que para eso nos predestinó. Esta es nuestra posición legal ante Dios, y ese es el fundamento de todos nuestros derechos legales, así como el fundamento de nuestra herencia eterna. Cuando nacemos de nuevo, venimos a ser una rama de la vid. Juan 15, 5.
Yo soy la vid, dice Cristo, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, en Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Somos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:14 nos dice, esta palabra está bien clara, no necesita mucha explicación. Segunda de Pedro 1:4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa fue la misión de Cristo al venir. Cuando Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? Pues vida eterna. Y a eso fue que Él vino, y Él no falló en esa misión a la cual Él vino. Él vino, entregó su vida, derramó la sangre en la cruz del Calvario para conseguir que usted y yo tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Y es verdad, y dijo que no pereceremos jamás, y es verdad, y sigue siendo verdad y seguirá siendo verdad, porque no es por lo que nosotros hacemos, y es importante que hagamos buenas obras, porque las buenas obras fueron creadas por Dios para que nosotros anduviésemos en ellas, pero no podemos pensar que por las buenas obras que hagamos es que conseguimos lo que ya Cristo nos dio por gracia y por misericordia. Nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, nos dio la justificación, nos dio la redención y nos dio la glorificación en Cristo Jesús, y aparte de eso nos santifica en su palabra cada día a través del Espíritu Santo, que nos redarguye y nos hace saber que lo que estamos recibiendo en el día de hoy viene de parte de Dios, y eso se lo confirma la armonía que le da a usted el Espíritu Santo cuando usted está escuchando y le da la oportunidad de escuchar que se está predicando la palabra del Señor. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Primera de Juan 5:12 al 13 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El Hijo es la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, dice Pedro. Dice Juan, esto se lo escribo a ustedes que han creído, a los creyentes que le está hablando, que han creído en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que no se confundan. Si usted ha creído es porque usted es hijo de Dios, porque si usted no fuera hijo de Dios, usted no creyera. Usted le sería imposible entender que hay un Dios, que hay un Dios que nos salvó y que nos dio esperanza, porque usted no cree, porque usted no es hijo de Dios. Solamente los que no son hijos de Dios no creen, por lo tanto no tienen ni que preocuparse por ellos, porque ellos nacieron condenados y seguirán condenados. No hay uno que no sea hijo de Dios que vaya a ser hijo de Dios por lo que haga, porque los que Él conoció, a eso fue que Él le eligió, y ya nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, no hay nadie por ser elegido, ya fueron elegidos todos. Ahora, a ese todo que fueron elegido es que Él nos manda que llevemos la palabra en todo pueblo, lugar y nación, para que la palabra le llegue a las ovejas que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, no por lo que ellos hacen, sino por lo que hace Cristo, quien es la ofrenda viva que el Señor aceptó por el pago de todas nuestras transgresiones. Él murió por lo que se le habían perdido, lo que se le habían extraviado, y vino a rescatarnos, y por eso Él pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre por ti y por mí, para que nosotros por esa sangre seamos rociados y llevados con Él aquí y en lugares celestiales. Primera de Juan 5:12, 13, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, a los creyentes que le está hablando, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No permita que nadie le predique a usted ni perdición, ni infierno, ni poder del enemigo, porque si usted ha creído en Dios es porque usted es parte de la familia celestial y a usted no lo toca a nadie. Estar en Cristo significa que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser a santo y sin mancha en él. Efesios 1:4. Nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. No hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Vivimos siempre en triunfo en Cristo. Segunda de Corintios 2:14.
santos y fieles en Cristo. Efesios 1:1. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Estamos completos en Él. Colosenses 2:10. Nuestra responsabilidad. Efesios 4:21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es la palabra, esa es la que nos libera. Estar en Cristo significa tener una relación viva y significativa con Cristo. No es solo una posición que recibimos por fe en Cristo, sino que es una relación con Cristo. Al estar en Cristo, esa es tu posición. Al estar en Cristo, esa es tu posición, esa es la realidad desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios te ve, no ve tu falla, no ve tu pecado ni tu imperfección. Dios ve a Cristo. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Estar en Cristo significa que donde Él está, nosotros estamos. Lo que Él es, nosotros somos. Somos santos y fieles. No nos vemos así, pero Dios nos ve así. Estamos sentados en lugares celestiales. No nos vemos así, pero Dios nos ve así. Estamos completos en Él. No nos vemos así, pero Dios nos ve así. Dios no nos ve por lo que fuimos. No, nuestro pasado ha quedado borrado. Tampoco nos ve por lo que somos, llenos de imperfecciones. Nos ve en Cristo por lo que seremos. Vivir sentados en lugares celestiales. Vivimos mostrando las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Versículo 7. Vivimos andando en las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Versículo 10. Vivimos cerca de Dios por la sangre de Cristo. Versículo 13. Vivimos reconciliados con Dios. Versículo 16. Vivimos teniendo entrada al Padre, versículo 18. Vivimos como miembros de la familia de Dios, la familia celestial, versículo 19. Vivimos como templo santo y morada de Dios, versículo 21-22. Estar sentado en lugares celestiales con Cristo significa que vivimos en otro nivel. Nuestro enfoque es más alto. Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verdad poderosa. En Cristo obtuvimos la redención, el pago de todas nuestras deudas de pecado. En Cristo obtuvimos vida eterna. Ya el Señor nos liberó y nos trajo a su familia celestial y tenemos la naturaleza del Señor y de lo espiritual que es eterno. Por lo tanto, en Cristo tenemos vida eterna por Cristo y por su obra. En Cristo tenemos vida en abundancia. ¿Qué significa esto? Que somos bendecidos aquí en lugares celestiales con toda bendición. La bendición está ahí. El hecho de que nosotros no sepamos verla por nuestras limitaciones terrenales no significa que no estén, pero hemos sido bendecidos con toda bendición aquí en lugares celestiales. Cuando usted aprenda de la palabra, aprenda de la verdad, usted va a entender que usted ha sido visto por Dios, justificado en Cristo Jesús y que usted tiene vida y vida en abundancia en Él. En Cristo tenemos naturaleza divina. El Señor nos hizo hijos aceptos en el amado, por lo tanto somos de la familia de Dios, somos la familia celestial y es por eso que Él nos llama mi nación santa, mi linaje escogido, mi divino tesoro, mi real sacerdocio. Todas esas cosas bellas las dice Dios de usted y de mí, por eso es que tenemos una naturaleza divina, una naturaleza santa, porque somos hijos del Padre celestial.
del Dios de nuestra salvación. Se dice, en Cristo estamos sentados en lugar celestial, donde Cristo está a la diestra del Señor, ahí estamos nosotros, porque nosotros resucitamos juntamente con Él, y Él es la cabeza de todo el cuerpo. Todo el que es iglesia, todo el que ha creído en Cristo es parte de ese cuerpo, y Él es la cabeza, y por lo tanto nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, y donde Él está, estamos nosotros, y donde nosotros estamos, está Él, porque Él dice en la palabra en Colosenses 1:27 que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Cristo está en usted y está en mí, y Él lo hizo por las obras de Él para poder suceder esto. En Cristo tenemos derecho legal a su nombre, porque hemos sido hechos copartícipe de la herencia celestial en Cristo Jesús, y es por eso que el Señor así nos ve, y usted debe verse de esa manera, con derecho legal al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas que el Señor da por su palabra y que nosotros hemos creído. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esa es la actitud y la forma en que el creyente debe seguir su paso en Cristo Jesús, que donde Él esté haya un embajador, donde usted esté sierva, donde usted esté siervo, usted es un embajador de Cristo Jesús. Olvídese de los religiosos que dicen que las mujeres no pueden ser pastoras, no pueden ser ministras. Si el Señor le puso palabra en su boca, dígala, que la autoridad del santo la tiene usted, porque usted es una hija igual que cualquier otro del Señor, y Cristo no discriminó a la mujer cuando la primera mujer que Él mandó a que le predicara a su pueblo fue la samaritana en el pozo. Le dijo, ve y dile lo que tú has conocido, y ella se fue llena de palabras para decirle a su pueblo que había conocido a ese maestro. Y después, cuando Él resucitó, que la primera que la vio fue una mujer, y cuando venía a acercarse Rabón y dijo, no me toque, que todavía no he subido al cielo, tengo que ir a rociar la sangre allá para que el Señor conozca el olor de su sangre, no me toque. ¿Y qué le hizo Cristo ahí? Le dijo a esa que es mujer, ve y dile a los demás que aquí que no estoy muerto, que vivo. El Señor mandó a esa señora a llevar el anuncio más lindo del evangelio: he aquí que vivo, que no estoy muerto. Entonces, ¿cómo usted se acepta que venga alguien a decirle a usted, llenándose de únfula y de orgullo, como hizo el diablo y lo arrojaron del cielo? Se llenó de orgullo. Que las mujeres no pueden predicar, porque Pablo lo dijo interpretando una cuestión circunstancial de un tiempo específico y de un pueblo específico que tenían un problema. Ahí las mujeres que estaban siendo adoradoras de alguien que no era Dios, y por eso Pablo dijo que esas mujeres no la querían en el púlpito, porque iban a manchar el mensaje de la palabra con esa religiosidad que ya tenían con un Dios que no era Dios. Y eso no lo entienden, sino que aplican eso después a este tiempo y a todo. Mire, yo respeto mucho a todo aquel que me habla en el nombre de Cristo, porque cuando Dios manda, hasta la piedra tienen autoridad de hablar. El Señor no puede ministrar hasta por un burro, y usted no puede decir que no. Si es del Señor, el Espíritu le revela que es del Señor, y usted tiene que aceptarlo. Y no estoy comparando a la mujer con nada de eso. Estoy diciendo que la mujer, como el hombre, somos siervos, y en lo espiritual no existe mujer y hombre. Lo que existen son ovejas, y en lo espiritual no existe esa diferencia de género. Eso no existe. Somos en Cristo Jesús ovejas de su prado. Y eso es lo que somos. Que yo me le siento a una señora, a una mujer, a una dama, a una pastora, si se quiere llamar así, yo le doy todo su derecho. Porque ¿por qué tengo yo derecho de llamarme el pastor y no llamar pastor a una señora? Yo no tengo ese derecho ni de quitarle ni eso ni la autoridad. Y hay pastoras y hay ministros de la palabra, como muchas que yo conozco, que tienen tanta autoridad que si tienen que hablar 10 horas de la palabra, yo me le siento esas 10 horas pacientemente para recibir del Señor la bendición que me viene a través de esa pastora. Así que yo bendigo a todas las pastoras del cuerpo de Cristo que han tomado la batuta y la autoridad de decir, heme aquí, Señor, sirve a tu pueblo a través de ti, de mí, que soy tu vaso útil. Y se han dejado llevar por el Espíritu Santo. No le hagan caso a nadie, a esos vocingleros que lo que quieren es enseñorearse de puestos y de posiciones, porque qué importa ni puestos ni posiciones. Yo, como ministro del Señor, lo que soy es siervo de Jesucristo.
Yo no tengo ninguna autoridad sobre nadie. Ahora, la palabra sí tiene autoridad y la palabra impone que se exponga la palabra de acuerdo, que se trace de acuerdo a como viene trazada por el Espíritu Santo en la palabra, como el Señor nos las da. Así mismo debemos llevarlo sin tener que estar haciendo cambios ni interpretaciones, ni añadiéndole nada a la palabra, ni siendo intérprete, que yo soy el intérprete. No, el conocimiento que se le da a usted también se le puede dar al que barre, al que está allá, sin menospreciarlo. Pero que quiero decir que en las cosas espirituales no hay ningún tipo de jerarquía, porque el que se hace orgulloso, Dios lo ve de lejos y es verdad. Por lo tanto, no discriminemos. Amo a todas mis pastoras, amo a todos mis pastores, a todos ministros, porque la palabra dice que fuimos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Y cómo yo voy a cambiar eso y decir que las pastoras no pueden ser pastoras porque Pablo, quien sea, haya dicho que no aceptaba que esas mujeres de ese tiempo y de ese problema que había en ese pueblo usaran el púlpito? Era por las condiciones de esas mujeres, que eran adoradoras de un diablo. Y por lo tanto, por eso él no la quería ir. Pero ahora, estas adoradoras de Cristo, usted me le va a prohibir a una adoradora de Cristo. Quisiera mencionar muchísimos nombres, pero la amo a todas. Y la bendigo. Y le pido al Señor que le dé más luz cada día, para que ustedes sigan ministrándole a sus pueblos, a su pueblo. Nuestra posición es en Cristo Jesús. Nuestra posición no es en nosotros mismos ni en este mundo. Nuestra posición es en Cristo Jesús, donde estamos con Él en lugares celestiales. Y hemos sido bendecidos con toda bendición aquí en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido hechos su nación santa. Hemos sido hechos ese linaje escogido. Porque Él dice que nos eligió desde antes de la fundación del mundo para manifestar la virtud de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Dios es bueno y maravilloso. Debemos creerle al Señor. Les animo a buscar a través del estudio de la palabra el consuelo necesario y el propósito para sus vidas. Sepa que usted es un hijo, una hija de Dios, tiene una posición espiritual y la posibilidad de relación con un Dios quien siempre se muestra disponible ante nuestra búsqueda y nos asiste en todas nuestras necesidades. Vivir con plena conciencia, en conocimiento de las verdades espirituales que se aplican a nuestras vidas y de los propósitos divinos para que sus hijos puedan cambiar nuestra visión de la realidad y por lo tanto puedes darnos un verdadero sentido, el coraje necesario y un propósito adecuado para afrontar con valor lo que nos toca vivir en este tiempo, en este siglo. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el tiempo tuyo. Tú eres iglesia porque si eres creyente eres iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Acepta la autoridad que el Señor te ha dado, sea hombre o sea mujer. No te dejes menospreciar por nadie, por ningún orgulloso, queriendo menospreciar a las mujeres que han tomado el llamado del Señor y se han instituido como ministro competente del nuevo pacto, y si quiere llamarse pastora, obispo, lo que sea, yo le amo y le respeto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo derecho a yo creerme ministro y no creer que una sierva de Dios, que es una oveja de Dios, igual que yo que soy oveja del Señor, pueda ser un ministro competente? No, le dije, el Señor usa a quien Él quiere, porque nadie puede limitar al Señor. El Señor nunca quitó que la mujer pueda ser la que predique, porque la primera mujer que predicó el evangelio verdadero, que fue que he aquí que Cristo vive, fue María Magdalena. Cuando se encontró con el Señor y le dijo, ve y dile a los demás que no he muerto, que aquí que vivo. ¿Quién fue que mandó? ¿Fue un hombre? No, fue a una mujer, y esa que se fue con ese anuncio del evangelio fue igual que la samaritana cuando la encontró en el pozo y dijo, vaya y cuéntale lo que se fue a contar, que ha encontrado a uno que le dio una agua que para toda la eternidad, que fue la palabra. La palabra está espiritualmente identificada como la verdad, como la palabra, como el agua, esa agua que el Señor dijo que el que toma de esta agua nunca jamás tendrá sed, porque el agua de la palabra es eterna. Y es por esto que esta es la provisión que el Señor le dio a cada uno de ellos. ¿Y qué hizo Él? Envió a esa señora. Él no buscó un hombre para mandarlo al pueblo samaritano a que le dijera, a que hablaran de él. No, fue una mujer. Fue una mujer a la que le anunció a los demás apóstoles que Cristo estaba vivo y que había resucitado. Él se manifestó después a ellos, pero a la primera que se le manifestó y la mandó a anunciar eso fue a una mujer. Así es que
Lamento que eso esté sucediendo en el pueblo de Dios y que haya muchos tutumpotes, como decía mi pastor, que lo amo, el pastor David Gómez, que pasó a la presencia del Señor y está en gozo, porque él allá está en gozo con el Señor. Y digo esto porque que no tenemos que maltratar al creyente, no tenemos que maltratar a las personas que han sido llamados para ser ministros y tienen el valor de hacerlo y tienen toda la autoridad de Dios. Dios es bueno y misericordioso y la verdad es que nos asiste. La gracia de Dios nos fue dada por gracia, no por obras. Y la misericordia de Dios nos ha alcanzado para que podamos compartir la palabra de Él con amor y con el denuedo que pone Dios en nuestro corazón para llegar a esa plenitud. Quiero saludar con amor y con mucha admiración de siempre a Karina Reynoso, señora, mi vecina amada. Toda su familia y sus hijos son bendecidos en el nombre de Cristo. Mi pastora Nadelia Ortiz, la amo y la bendigo y recibo su amor siempre y sé que siempre nos mantienen en oración como nosotros a ustedes. Le amo y le bendigo. Un abrazo a mi hermano Reimo, el pastor, para que allá en Puerto Rico sigan dando de lo que de por gracia ustedes han recibido. Le bendigo en el nombre de Cristo. Ingrid Echevarría hablaba ayer con Marisa y preguntaba cómo estaban todos, así que me alegro que estén todo bien y que sea la paz del Señor en su familia en armonía, Ingrid. Que el Señor te bendiga, siempre admirándote y viendo que has tenido la gracia de tener una familia maravillosa para Dios y Dios te bendice a ti y a todos los tuyos. Elena Iglesia, mi amada hermana, mi ovejita, como te llamaba nuestro pastor, y sé que tú sigues siendo esa oveja de Cristo, que la palabra llegó a tu vida para siempre y se quedará para siempre, porque tú eres un ejemplo vivo de que tú le has creído a Dios. Dios te bendiga, Elena, a ti y a toda tu familia, que sea la paz del Señor en la iglesia para contigo. Ramona Melesio, gracias, nos ha estado acompañando, ha estado vigente y de verdad que tú eres nuestra hermana y que te amamos y te bendecimos y sabemos que está en la gracia del Señor que tú estés recibiendo la palabra. Te abrazo en este amor de Cristo. El Cristo en mí saluda el Cristo en ti y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para ti y que tú la vas a ver y sabrás que son del Señor porque Él te la anunciará y te dará comprobación de que es el Señor que está tratando contigo. Recibe la bendición del Señor, escucha su palabra y vive en la obediencia de la verdad. La verdad es Cristo y Él nos dejó su palabra para que sigamos fortalecidos en su palabra y creciendo en ella. José Checo, mi amado hermano, usted es el maestro al cual yo me le siento con amor a escuchar las enseñanzas que usted da donde quiera que esté. Le amo y le bendigo a usted y a toda su familia. Yo sé que son una familia temerosa de Dios y que son bendecidos en grande y abundantemente porque le han creído al Dios de nuestra salvación. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de mis hermanos que me acompañan y para los que en términos deferidos van a estar viendo esta participación a través de nuestro canal de YouTube que es Cristo la Verdad _TV. Cristo la Verdad _TV. Este es nuestro canal de YouTube a través del cual tenemos todos nuestros videos de las clases que hemos dado desde 2000 que empezamos, algo así. Hay más de 450 videos que pueden revisarlo todo. Están los libros completos. Usted puede ver el libro de Gálatas desde el versículo 1 hasta el último versículo, el de Efesios, el de Colosenses. Todos los libros del Nuevo Pacto están ahí. También van a estar en los libros que estamos escribiendo, que ya hemos terminado para empezar a publicarlo, porque vamos a publicar todos los libros del Nuevo Pacto. Pero cuando digo nuestro libro per se, es la enseñanza de esos libros. Así como esta clase que la damos en base a la palabra, pero le llevamos el mensaje que el Señor pone en nuestro corazón para que todos seamos edificados de la manera correcta, de manera que la observación que podamos hacer de la palabra no es cambiando la palabra, sino reafirmándola, porque somos leales a decir las cosas como salieron de la boca de Dios. Y en eso nosotros no somos religiosos, ni andamos embaucando a nadie en religiosidad ni en compromiso. Por eso todo lo hacemos por gracia, lo damos por aquí. Cuando el Señor quiera que tengamos una iglesia
el Señor nos va a proveer con esa iglesia, porque vamos a estar siempre cumpliendo con los propósitos de Dios en nuestra vida. Les amo y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Que sigan teniendo un fin de semana hermoso y nos vemos en la próxima entrega. Que sea la paz de Dios para con ustedes. Amén.